Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Carmen? Buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches, Lice. Rosita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lice. Blanca, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Señores y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades académicas que vamos a desarrollar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles una semana más a través de este medio de comunicación. A cada uno de ustedes, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el desarrollo del documento que se encuentra de la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 9, gramática. Vamos a ver el tema número 2, que corresponde al verbo to be, pero en la conjugación del pasado. Vamos a ver el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de las actividades. Me regalan solo un momentito nomás. Listo, señores, iniciamos, continuamos con el desarrollo de las actividades y como les había mencionado, estamos ya en el documento correspondiente a la tarea, estamos en lo que corresponde a instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades. Dice, la primera actividad dice, el verbo to be en pasado posee las formas was y were. ¿Eso será verdadero o será falso? Tienen que marcar la respuesta correcta. La segunda dice, las formas I, he, she, it utilizan were. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Igual ustedes tienen que determinar esa actividad. La siguiente dice, las formas you, we, they y were utilizan were. ¿Será verdad? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Tienen que analizar esa parte de ahí. La cuarta actividad dice, traduzca al inglés las siguientes oraciones y luego conjúguelas en el pasado. Aquí tiene, Elia es enfermera, ellos son estudiantes, los gatos son hermosos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducirle al inglés. Una vez que ustedes han traducido al inglés, ¿qué es lo que tienen que hacer? Conjugarle en el pasado. Es lo que ustedes tienen que hacer. Y de esta actividad nosotros ya vamos a ver cómo ustedes lo pueden hacer. Recuerden que todas las actividades son 100% hechas a mano, deben que cumplir con la rotulación de la hoja, eso es obligatorio lo que tienen que hacer. A continuación tienen que revisar las recomendaciones, luego la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 9 con los temas, los artículos en inglés de la semana número 2 del 16 de octubre del 2023. En cuanto a los criterios de configuración, permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entregas del 31 de octubre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Esas son las actividades correspondientes a la tarea
de la presente semana. Inmediatamente vamos a desarrollar el tema correspondiente al verbo to be, pero en la conjugación del pasado. Vamos a ver cómo se conjuga, vamos a ver cuáles son las formas a relación del presente simple que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Ahora nosotros vamos a ver el pasado del verbo to be. Solo para hacer un pequeño refrescamiento en relación a los conocimientos que habíamos venido viendo anteriormente, en clases anteriores, desde el inicio del periodo, nosotros habíamos visto que el verbo to be en presente tiene tres auxiliares verbales, ¿no es cierto? Que es am, are, is, y eso significa ser o estar. Cada uno de ellos va conjugado con los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they. Ya saben cuáles son para el singular, para el plural, y hemos ido analizando esa parte. I, you, he, she, it, we, perdón, it, esos corresponden al singular, we, you y they corresponden al plural. Ahí hemos visto ya las personas, el número de personas en relación a la conjugación y tanta cosa más. Igual, ahora, en relación al verbo to be en el pasado, eso ahora es mucho más sencillo. En el presente nosotros teníamos tres auxiliares verbales que era am, are, is. Ahora en el pasado solo tenemos dos, que es was y were. Entonces, como es una conjugación que dice algo que fue en el pasado, eso, el was y el were se traduce como era o estaba. Se traduce estas dos formas verbales, que son el was y el were. Es el verbo to be en pasado. Como suele pasar en inglés, por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente dos formas del verbo en el pasado, que son el was y el were, y eso se traduce al español como era o estaba. Am, are, is, yo soy, yo estoy. Was y were, yo era, yo estaba. El verbo to be en pasado se conjuga siempre con los pronombres personales y en la siguiente estructura ustedes lo pueden observar. Tenemos los pronouns, que son los pronombres personales. Tenemos I, you, he, she, it, we, you del plural y they. Esos son los pronombres personales. Ya les había dicho que para el singular tenemos los pronombres I, you, he, she, it, y para el plural we, you y they. I corresponde a la primera persona porque estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mí. En este caso digo, yo soy estudiante, por ejemplo. Entonces estoy hablando de mi persona misma. La segunda persona corresponde a you, porque ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de una segunda persona. Digo, tú eres estudiante, ¿no es cierto? Obviamente utilizando con el verbo to be, forma presente. Esa es la segunda persona, porque estoy hablando de otra persona más. Ahora, para las terceras personas del plural, aquí determinan género y obviamente se determinan hacia objetos o hacia cosas. De tal manera que la tercera persona tiene tres formas del singular. El primero, he, que determina cuando yo hablo del sexo masculino. Digo, he is a lawyer. Él es abogado, por ejemplo. Entonces, he's a lawyer, estoy hablando de él. Pero si yo le digo, she's a lawyer, yo estoy hablando de él. Y estoy diciendo, ella es abogada o es abogada directamente. Y hemos de ver cómo se determina esa parte en relación a la gramática. Entonces, he para él, she para ella. It, y habíamos ido hablando desde el inicio, it solo nos permite determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Ahí se utiliza el it. Por ejemplo, cuando habíamos hablado de las horas, cuando habíamos determinado las horas, por ejemplo, yo digo, what time is it? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hora es? Entonces ahí utilizo el it. Ahora, para contestar esa pregunta, cuando me están preguntando la hora, yo digo, it is, porque estoy hablando de algo incontable, estoy hablando de las horas, estoy hablando del tiempo. Entonces yo utilizo it is a 7 o'clock, por ejemplo, son las 7 en punto. Entonces, y así sucesivamente. Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de church, de iglesias, cuando voy a hablar de park, stadium, museo, building, edificios, cuando school, todo lo que sea objetos, yo utilizo el it. Cuando yo voy a hablar de mascotas, cuando voy a hablar de animales, ahí igual utilizo it. Estas tres corresponden a la tercera persona del singular en función de los pronombres. Ahora viene la estructura del plural,
que tenemos we, you y they. Aquí es mucho más fácil porque we corresponde a la primera persona del plural porque digo nosotros. Nosotros somos estudiantes, nosotros somos amigos, qué sé yo, pero estoy hablando incluido ahí. Entonces, cuando utilizo we es porque estoy incluido en el grupo, en plural. Si yo digo you, estoy hablando en la segunda persona del plural, porque yo digo ustedes, ya no me incluyo en el grupo de la conversa, estoy un poco más alejado y digo ustedes son amigos o ustedes son estudiantes. Entonces ya estoy un poco más lejos. Y de ahí, obviamente, es cuando yo me encuentro sumamente más lejos. Por ejemplo, yo estoy a varios metros de quién estoy yo o de quién voy a hablar. Y yo les digo, ellos son amigos o ellos son estudiantes. Entonces, aquí en el plural, todo depende del el lugar en el cual nos encontremos durante la conversa. Utilizo we cuando estoy incluido en el grupo, hablando de plural. You cuando estoy un poco excluido del grupo y ya no me cuento dentro del grupo. Y they cuando estoy lejos, totalmente lejos del grupo. Ahí utilizo they. Entonces ahí están los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. Ahora, así como habíamos conjugado el verbo to be, am, are, is, que es el presente, ahora vamos a conjugar, apenas tenemos dos formas en el pasado, que apenas es was y were. Ya les había dicho que ese was y were se traduce al español como era o estaba, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Para la primera persona, I was. Para la segunda persona, you were. Para la siguiente, he was. Para she was. La siguiente, it was. Para lo que es plural, we were. La segunda persona, you were. Y la tercera persona, they were. Ahí tenemos. I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, esto era, esto estaba. O ello era, ello estaba. Aquello era, aquello estaba. Ya saben a quién se determina con it. En relación a we were, nosotros éramos, nosotros estábamos, estoy incluido en la conversación, en el grupo, estoy incluido. Ahí utilizo el we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban, ya no estoy incluido en el grupo. Ustedes eran estudiantes, ustedes eran alumnos, qué sé yo. Pero yo ya no estoy incluido en el grupo. Estoy cerca, pero no estoy incluido. Y they were, ellos eran, ellos estaban cuando yo relativamente ya estoy lejos. Digo, ellos eran mis estudiantes. Entonces ahí utilizo esta parte, el they were. Entonces, ahí nosotros tenemos la conjugación en el pasado. Cabe recalcar, como su nombre lo indica, cuando utilizamos el was y el were es cuando vamos a hablar de situaciones que sucedieron en el pasado, acciones, una serie de actividades que obviamente quedaron en el pasado. Ahí utilizamos el was y el were. Como pueden ver, si conjugas el verbo to be con los pronombres I, he, she, it, debes utilizar el was. Dicho de otra manera, I, he, she y el pronombre it, esos se conjugan directamente con was. Esos utilizan el was. Mientras que you, we y they, estos tres pronombres utilizan el were. Ahora, dicho de otra manera, si regresamos a la infografía anterior donde se encuentran el past verb to be, el pasado del verbo to be, ¿qué es lo que pasa? Utilizo yo was cuando por lo general yo voy a hablar en singular y utilizo were cuando yo voy a conjugar en plural, cuando voy a hablar de más de una persona, cuando voy a hablar de más de un objeto. Ahí utilizo yo el pronombre were, mientras cuando yo voy a hablar de mi persona, voy a hablar de tú, de él, de ella, de esto, yo utilizo el was. Solo you, siempre este es un accidente verbal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos dos you igualitos, uno para el singular y otro para el plural. Ahí nosotros tenemos que identificar en qué momento nos encontramos dentro de la oración
Si yo le digo you were y estoy hablando solo con una persona, ya sé que estoy hablando de tú. Digo, tú eres estudiante, entonces yo le digo, sé que estoy dirigiéndome con la primera forma del you que está en singular, pero si yo le digo you were y estoy con bastantes amigos, ya sé que estoy hablando en plural. Ya todo depende del momento mismo en el cual se ejecute la acción. Si yo me estoy dirigiendo de uno a uno, yo sé que estoy utilizando you were del singular, pero si yo estoy hablando de uno a varios, ahí estoy utilizando el you were de el plural. Eso en relación a esa actividad. Y vamos a ver en algunos ejemplos, por ejemplo. Tenemos la primera oración. Dice, they were in the mall. Tenemos they were in the mall. Ellos estaban en el centro comercial. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo, tenemos una preposición, tenemos un artículo y tenemos un sustantivo. De esa manera tenemos la estructuración gramatical de esta oración. Ellos estaban en el centro comercial. Vamos a hablar. Aquí me van a ayudar ustedes. Vamos a ver si se han memorizado. She was very excited about the movie. Si yo digo she was, ¿de quién estoy hablando? En relación al género. ¿De un hombre o de una mujer? De una mujer. Correcto, de una mujer. Porque estoy indicando que she, estoy hablando de ella. She was, obviamente cuando vean este was en cualquier oración, ya saben que está conjugado en el pasado. Dice, she was very excited about the movie. Ella estaba muy emocionada por la película, dice. Entonces, estaba, algo que pasó. Entonces dice, ella estaba. Vamos al siguiente, dice, we were not, aquí we were not, y ya sabemos que esta oración se encuentra en negativo. Dice, we were not, no, ya vamos a ver más adelante, hay las formas que se contraen, hay las contracciones donde vamos a fusionar el verbo más el adverbio de negación. En este caso tenemos una oración formal, tenemos una oración completa, la forma larga, la long form que se denomina. Y dice, we were not the best student in the class. Nosotros no éramos los mejores estudiantes de la clase, dice. Entonces dice, we were not the best student in the class. Entonces ya sé que estoy indicando en este caso que no. Ahí es una oración negativa. We were not. Nosotros no éramos the best student, los mejores estudiantes in the class, en la clase. Entonces de igual manera tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo to be, en este caso tenemos, en este caso es la primera persona del plural, we, tenemos el verbo to be, were, tenemos el adverbio de negación, tenemos un artículo definido, tenemos un adjetivo calificativo que es best, mejores, tenemos un sustantivo común que son estudiantes, un adverbio de lugar, tenemos el mismo se repite un pronombre, un artículo definido y tenemos un sustantivo. De esa manera es la estructura gramatical que tenemos de la oración. Vamos a la última, dice, was he a captain? Y nosotros ya vamos a ver qué pasó en este caso para poder formular preguntas, questions. ¿Cómo hacemos preguntas? Si nosotros vemos en las oraciones normales, toditas, primero empieza con el pronombre, luego el verbo. El pronombre, luego el verbo. El pronombre, luego el verbo. En las preguntas, en las questions, eso ya no es así. Esa posición se invierte. Y primero va el verbo. Cuando yo voy a hacer una pregunta, primero va el verbo y posteriormente va el pronombre. Y ahí sí ponemos el resto en este caso tenemos un artículo indefinido que es a y tenemos un sustantivo que es capitán. Y dice, was he a capitán? Él era un capitán. Estoy haciendo una pregunta. Para poder formular las preguntas en inglés, se invierte solo las dos primeras partes, el verbo y el pronombre personal. Y el resto de la oración va igual. Obvio, no tienen que olvidarse el signo de interrogación, que eso sí es fundamental, recordándoles una vez más que el signo de interrogación solo va hasta el final de la oración, nada más, solo hasta el final de la oración. Eso es lo que determina en este caso. ¿Cómo formar el tiempo pasado del verbo, en inglés, el verbo to be?
Fíjate en el cuadro de abajo, vamos a ver, aquí tenemos la forma affirmative form, negative form, interrogative form. Tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y tenemos la forma interrogativa. Entonces yo digo I was, ya sabemos qué significa, esto estoy afirmando, I was, you were, he, she, it se utiliza con was. He was, she was, it was. Y we, you y they se conjuga con were. We were, you were y they were. Ahora para la forma negativa, habíamos dicho en el nivel anterior, en la parte de arriba anterior, que teníamos una oración negativa. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente el was, que como verbo, y el were como verbo se contraen con el adverbio de negación not y forman el wasn't y el weren't, que van en la misma posición de la conjugación en afirmativo. De tal manera que queda I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it weren't, we weren't, you weren't y they were. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Entonces, si yo digo en el I was, ¿se acuerdan cómo se traducía al español? Se decía yo era, yo estaba, ¿no es cierto? Si yo digo I wasn't, digo yo no era, yo no estaba. You weren't, tú no eras, tú no estabas. He wasn't, él no era, él no estaba. She wasn't, ella no era, ella no estaba. It wasn't, esto no era, esto no estaba. We weren't, nosotros no éramos, nosotros no estábamos. You weren't, ustedes no eran, ustedes no estaban. Y they weren't, ellos no eran, ellos no estaban. Ahora para la interrogación, como les había dicho, cambia. Si nosotros vemos tanto en la afirmación y en la negación, primerito está el pronombre y luego está el verbo. Primerito está el pronombre, luego está la contracción del verbo más el adverbio de negación. Ahora para la interrogación se invierte esa posición y primero va el verbo y luego va los pronombres personales, obviamente con el complemento y al final el signo de interrogación. Esas son las actividades, obviamente en relación cuando voy a preguntar. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. De esa manera se forman las oraciones interrogativas y aquí ustedes ya tienen la base fundamental para poder desarrollar su tarea. Tenemos affirmative form, negative form, interrogative form. Las formas ahí tienen ustedes los tiempos como se hace. Las reglas son las siguientes, como les había dicho anteriormente, habíamos visto anteriormente, I, he, she, it se conjuga con el was, you, we y they se conjuga con el were. Para la primera y tercera persona del singular se usa la palabra was, para el resto se utiliza were. Por ejemplo, she was a student, ella era estudiante, she was a student, ella era estudiante. They were doctors, obviamente el sustantivo tiene que estar pluralizado. They were doctors, ellos eran doctores. Hacer preguntas con el verbo to be en pasado. Para hacer preguntas hay que colocar primero el verbo was, were, cualquiera de ellos, las formas, al principio de la oración, de tal manera que, de acuerdo a las mismas oraciones anteriores que están en afirmativo, yo le digo, was he a student? Ella era estudiante. O were they doctor? Ellos eran doctores. ¿Qué es lo que pasó? Primero va el verbo, aquí tanto el was y el were, y posteriormente va el pronombre personal y el resto de la estructura de la oración queda igual. Eso en función de esta actividad. Usar la forma negativa del verbo to be en pasado es simple. En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio de negación. Esto quiere decir el not. Simplemente eso y nada más. No hay nada más que hacer. Y ponerlo después de la palabra was y were. De tal manera que puede ser was not o puede ser were not, cualquiera de los dos. Todavía no vemos la contracción. Recuerden que la mayoría de las veces se usan las contracciones, forma abreviada. Esas son las contracciones en las oraciones negativas, de tal manera que la unión de was más not se funden, se unen las dos y forman el wasn't, y del were not se unen los dos, se fusionan los dos y forman el weren't, de tal manera que dice he wasn't at the cinema with you. Él no estaba en el cine con nosotros. He wasn't at the cinema with you.
La siguiente dice, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. Ya tenemos aquí el wasn't y tenemos aquí el weren't que está indicando negación. Y la siguiente dice, I wasn't hungry. No tenía hambre. Entonces ustedes tienen ahí toda la estructuración. Y al último nosotros volvemos a tener el verbo to be en pasado simple. Aquí tienen toda la conjugación, tanto en el modo afirmativo, en el modo interrogativo y en el modo negativo. Ya saben, en el primero, incluso aquí nosotros tenemos por colores para que ustedes puedan verificar cómo se hace, por ejemplo, en el modo interrogativo, cómo se cambia de posición el pronombre en relación al verbo. Si nosotros vemos en el modo afirmativo, tenemos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. En el modo interrogativo, el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. De tal manera que quedan was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. Ahora para el modo negativo, aquí nosotros ya tenemos tres estructuras. Tenemos los pronombres que están en negro, el verbo que está en morado y el adverbio de negación que está otra vez en negro. Esta es la forma larga. Aquí dice I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not y they were not. Esas son las actividades y la forma que nosotros tenemos para conjugar el verbo to be en pasado, teniendo en cuenta que apenas son solo dos formas, es el was y el were. De esta manera, señores, ya hemos llegado ya a la parte final. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades. En función de esta explicación, tienen ustedes el desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Señores, nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Sociales.